Son las 8:14. Saludamos a Viviana Herrera. Ella es la coordinadora interina del programa para América Latina de Mining Watch, una entidad que sigue los pasos de la minería canadiense, una de las minerías más avanzadas y poderosas del mundo. Viviana es responsable del seguimiento de los proyectos en Latinoamérica, es experta en ciencias políticas y estudios internacionales, tiene una amplia experiencia también en derechos humanos en relación con la industria extractivista en América Latina, tiene una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Montreal y una exposición que lo ha llevado también por Latinoamérica. Trabajó en Bolivia, entre otras cosas, en proyectos de investigación sobre el impacto social y ambiental de los megaproyectos hidroeléctricos en pueblos indígenas y comunidades campesinas en la Amazonía. Viviana estuvo el día de ayer presente en este cónclave de la minería, en el cual estuvo presente el presidente de la República, el PDAC, y el Día de Ecuador. Viviana, bienvenida. ¿Cómo se dieron las cosas el día de ayer con la presencia inusual, como ya se ha señalado, de un jefe de Estado en esta reunión anual de la PDAC, que agrupa a empresas mineras de Canadá y de todo el mundo? Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes desde Canadá, más precisamente desde la ciudad de Montreal. Sí, en cuanto al día de ayer y el Día de Ecuador, durante esta convención minera que cabe recalcar que es la convención minera más grande del mundo, que se realiza cada año aquí en la ciudad de Toronto. Yo creo que fue el día de ayer el haber tenido la presencia del presidente de Ecuador, Noboa. Yo creo que marcó un momento muy interesante durante este espacio, porque hasta donde tenemos entendido o lo hemos estado documentando, ningún presidente de Ecuador había participado en este espacio, y yo creo que eso tiene varias implicancias, ¿no? Y yo creo que me imagino que lo vamos a discutir más luego. Pero perdón, Viviana, ¿algún otro presidente de algún país del mundo ha asistido en la forma en que lo ha hecho el presidente Noboa con parte de su gabinete? Sí. Esto no es algo excepcional que hubiera participado el presidente Noboa. Yo creo que es excepcional en el sentido que muy pocos presidentes de América Latina han participado en este espacio, y pues que es la primera vez que participa alguien de Ecuador. Pero sí, hemos visto presencia de otros presidentes en el pasado, y también del primer ministro de Canadá, quien en ocasiones se ha presentado a esta convención minera también. ¿Qué lectura inicial da una presencia de tan alto nivel en un foro de esta naturaleza? Nosotros creemos que desde Canadá, y creo, sin tomar la palabra de las organizaciones en Ecuador, creo que también lo están viendo de esta manera, es de que la decisión del presidente Noboa de venir a Toronto es el resultado de esta negociación que en este momento se está llevando a cabo, una negociación o conversaciones sobre un tratado de libre comercio entre Canadá y Ecuador. Tenemos entendido que las negociaciones formales pueden empezar en el mes de abril. Y sabemos también que pues las conversaciones entre ambos países sobre este tratado de libre comercio comenzaron en el año pasado, conversaciones iniciales de exploratorias, como ambos gobiernos lo han dicho. Entonces, el hecho que hubiera venido el presidente Noboa aquí, yo siento que manda una señal
a las autoridades canadienses de que el gobierno ecuatoriano, como bien lo dijo ayer sus ministras y él mismo, de que Ecuador quiere más inversión minera en el país y están aquí abiertos para hacer negocios, ¿no? Porque ese era en verdad el nombre de la conferencia ayer de Ecuador, era Ecuador Day, próximo país, próximo destino minero. Viviana, muy buenos días. Esto quizás lo que nos dice es que esta gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa va con todo en favor de la minería. Se anunció la apertura del catastro minero para el año 2025, pero además lo que hizo el presidente en este encuentro fue dejarle claro a los posibles inversionistas que Ecuador iba a poner todo para mejorar la institucionalidad. Una de estas posibilidades está planteada en la consulta popular a la que vamos a ir a votar el día 21, que también sería parte de esta mejora, entre comillas, de la institucionalidad que plantea el presidente de la República para ofrecer cada vez más garantías a los inversionistas. Sí, totalmente lo que acaba de decir. Yo cabe resaltar que yo estuve presente en esta conferencia el día de ayer. Yo me desplacé a la ciudad de Toronto, así que estuve ahí y vi todo con mis propios ojos, por decirlo así. Y definitivamente en el discurso que dio el presidente Noboa, que duró más o menos 15 minutos, yo creo que la palabra institucionalidad, la palabra seguridad, esas dos palabras yo creo que fueron como las que más se repitieron durante su discurso, y yo creo que eso definitivamente responde a esta necesidad por parte del gobierno ecuatoriano de mostrarle a los inversores canadienses de que pese a la situación en Ecuador en los meses recientes, ¿no?, de violencia, de conflicto, de que pese a esto el gobierno, por decirlo en términos coloquiales, le está metiendo mano dura al tema de seguridad. Eso para mí, por lo menos, me quedó muy claro de que ese era el mensaje que vino a dar el presidente Noboa, un mensaje de mostrarle a los inversores de que él está al tanto de la situación y que está haciendo todo lo posible para asegurarse de mejorar la seguridad. Y lo mismo, y lo dijo textualmente, algo que él dijo textualmente, dijo que él había cambiado en sus primeros 100 días de gobierno las cabezas de las... ahí sí no me acuerdo si dijo, ustedes deben conocer más que yo, si dijo que había cambiado las cabezas de las Fuerzas Armadas o policiales, alguna de las dos, no me acuerdo cuál fue las que dijo, pero que esto lo había hecho, ¿por qué? Para asegurar la protección del pueblo ecuatoriano, pero también, y ahí lo subrayó, para asegurar la protección de las empresas y de las empresas en Ecuador. Entonces, definitivamente es algo que el gobierno vino a decir. Como también lo mencionabas en tu pregunta, el tema de la minería es algo que está en su mente, está en su radar. Es su objetivo, y al comienzo el presidente Noboa dijo que en este momento la minería era el sector ocupaba el tercer sector en Ecuador, pero que su esperanza, que su objetivo es de que este ranking se incremente, ¿no? Y que el tercer sector en exportación, pero ni de lejos es el tercer sector que da más ingresos al Estado. La cantidad de productos mineros que se exportan sí es bastante grande, los ingresos para el Estado bastante pequeños. Pero ¿qué reacción tuvo el público ante esta aseveración del presidente Noboa de que espera que no solamente se quede como el tercer sector, sino que siga subiendo en este ranking? Pues pensaríamos lo lógico e ineludible es que espera que se convierta en el segundo sector de la economía. Pues un comentario un poco leve, como para decir que cuando el presidente Noboa dijo esto,
de que esperaba que el sector minero pues creciera en Ecuador, la gente en la sala comenzó a reírse, porque lo tomaron, yo siento la verdad, a mi parecer, así fue como yo lo vi, que lo sentaron como un chiste. Entonces, no sé, yo creo que chistes aparte, por decir así, yo creo que los inversores aquí toman con interés cuando un presidente viene a decir algo así. Sin embargo, también cabe recalcar que cuando una de las ministras habló. Andrea Arrobo, la ministra de Energía y Minas, es quien habló Sí, ayer. no sé si fue ella o si fue, no me acuerdo si fue ella o si fue la ministra Sonsoles García. Podría haber sido, claro, ella también estuvo allí. Sí, Ella es la ministra puede de la ser ella. producción. Sí, la ministra de Comercio Exterior, creo, ¿cierto? Ella, una de las dos dijo algo así cuando anunciaron, ¿no?, el tema del catastro, ¿no? Y dijeron, estamos trabajando muy duro en esto y para poder, pues, anunciar el catastro. Ahí también hubo una reacción en la sala. Y la ministra como que dijo, entiendo la reacción en la sala, como que hay un poco de duda sobre esto. ¿Por qué? Porque en años anteriores, o sea, esta no es la primera vez que se realiza un evento para Ecuador Day, en el contexto de PDAC, de esta convención minera. Este Día de Ecuador se ha venido realizando en los últimos años, 4 o 5 años. Y cada año el gobierno ecuatoriano, durante esta conferencia, ha anunciado el catastro. Entonces, cada año se ha anunciado el catastro y cada año, pues no, el gobierno ecuatoriano tiene que venir el siguiente año y decir, no lo pudimos hacer por tal y tal razón. Entonces, creo que hay un poco no creo que los inversores hubieran quedado muy convencidos de esta noticia del catastro. Solamente por un tema de precisiones, Viviana, la ministra que se refirió al catastro minero fue efectivamente Andrea Robo, la ministra de Energía y Minas, quien también le presentó, entendemos, estos reportes tuvimos, a Daniel Noboa como el más exitoso millennial. Sí, así fue como lo presentaron. Bien. Como el presidente más joven de Ecuador y como el presidente más exitoso millennial del Ecuador. Bien, en todo caso, ¿cuál es el mensaje que se captó allí en esa sala por la importante presencia del presidente y funcionarios ecuatorianos? ¿Qué sensación final quedó? Yo creo que la sensación que quedó había bastante expectativa cuando yo estaba sentada en la sala. La gente que estaba alrededor de mío, que se notaba que eran ejecutivos mineros, estaban hablando sobre, se preguntaban si el presidente Noboa iba en verdad a asistir en persona al PDAC, porque, o sea, como ustedes saben, la visita del presidente Noboa a Toronto y a esta convención minera fue anunciada solamente hace un par de días, ¿no? Hace solamente el jueves, si no me equivoco. Entonces esto es bastante último minuto. En las entrevistas que se dieron antes de la visita de Noboa, se dijo que el propósito era venir a promocionar y la minería en Ecuador. Y también a promocionar proyectos como el proyecto Guarinza en la Amazonía ecuatoriana. También había expectativa que el presidente Noboa hablara sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que sabemos por entrevistas que han dado ambos embajadores, tanto el embajador de Canadá en Ecuador como el embajador de Ecuador en Canadá, y en las audiencias que se han llevado a cabo aquí en el Parlamento, en el Comité de Comercio Exterior, se ha escuchado ya que el interés principal de ambos gobiernos
en entrar negociaciones sobre este tratado de libre comercio es incrementar la inversión minera en Ecuador. Entonces, todo esto para decir que se esperaba que el gobierno, que el presidente Noboa o sus ministras hicieran un comentario sobre esto. Pero me parece curioso que que no hubieran mencionado nada al respecto. Ahora, Viviana, sí, perdón, ¿sí? Viviana, quizás hay algunas inquietudes o preocupaciones respecto de los inversores. Quizás se pudo conocer algo sobre las exigencias que hay aquí en Ecuador, o la posición de ciertos sectores. Por un lado está la obligatoriedad de cumplir con la consulta ambiental, con la consulta previa, libre e informada. Quizás hay algún intento de cambiar esto. Las consultas populares, la que acaba de desarrollarse hace poco en el Chocó andino, en la ciudad de Quito, la consulta o las consultas que se han realizado por el agua en contra de la minería aquí en la provincia de El Azuay. ¿Ha habido tal vez algún comentario, algunos análisis respecto de esto? Sí, definitivamente en espacios de inversionistas, definitivamente ha habido reacciones sobre esto, y también el hecho que en los últimos días la comunidad Shuar Arutam de la Amazonía ecuatoriana presentaron una queja ante la Comisión de Valores de la provincia de la Columbia Británica al oeste de Canadá. Esto pasó el jueves, o sea, el mismo día que el presidente Noboa anunció su visita a Toronto. Entonces, a raíz de esto, nosotros como Mining Watch Canadá o Alerta Minera Canadá hemos estado siguiendo todos estos espacios inversionistas, y definitivamente yo creo que los inversionistas están prestando atención a lo que está pasando en Ecuador. Hay bastante comentarios tanto en línea, pero también lo escuché durante la convención, ¿no? De cómo se hablaba de que mientras el presidente Noboa estaba hablando y promocionando a Ecuador como próximo destino minero, en Ecuador en ese mismo momento se estaba realizando una rueda de prensa y un plantón al frente de la Embajada de Canadá en Quito, denunciando esta visita de Noboa y denunciando denunciando este interés de convertir a Ecuador en un país minero. Entonces yo creo que los inversores y la gente que especula, porque yo creo que esa es la palabra, que especula en cuanto a los proyectos mineros, también están prestando atención a lo que está pasando en el territorio, a lo que está pasando en Ecuador, y de que pese a esta imagen que el gobierno ecuatoriano está mostrando aquí de estabilidad, de institucionalidad, de seguridad hacia la inversión minera, de que en Ecuador hay un movimiento bastante fuerte que se está movilizando para que Ecuador, y lo cito aquí textualmente, para que Ecuador no se convierta en el próximo destino minero. Viviana, quizá un detalle adicional para entender esta risa que tú nos señalabas se había dado tras la afirmación del presidente Noboa de que espera que se convierta en el segundo sector de la economía, la minería. Veamos antecedentes y vamos a poner una captura de pantalla que esperamos tú también lo puedas ver. Lo exhibimos para nuestros oyentes que nos ven y nos siguen a través de la internet. Allí está una captura de pantalla, año 2016, el ministro Javier Córdoba, ministro de Minería y de Energía en ese entonces, en el marco del gobierno de Rafael Correa, presentaba en ese mismo foro a Ecuador como la nueva frontera minera. Estamos hablando ya de 8 años atrás, en el mismo foro, en un mes de marzo también. El ministro Javier Córdoba el día de hoy se encuentra preso y se encuentra arrestado por actos de corrupción que se dieron justamente durante el ejercicio de sus funciones. Pero en todo caso, estos antecedentes hablan un poco de la trayectoria de Ecuador y de la presencia que ha ido teniendo secuencialmente en este foro PDAC en Canadá. En esta ocasión, ¿tienes tú la percepción de que se está tomando más en serio
la política pro minera que fue a promover el presidente Noboa con su equipo? La verdad no estoy muy segura de eso. Yo creo que pese a la visita del presidente y como mostrar de que Ecuador quiere presentar esta imagen de que está 100% comprometido en convertir a Ecuador en un país minero, yo creo que hay dudas en el sector minero de inversionistas porque los hechos yo creo que son contundentes. Como lo mencionaba anteriormente, Ecuador ha venido a Toronto anualmente a anunciar el catastro, a anunciar proyectos, y estos proyectos no se han podido realizar, no han avanzado, como por ejemplo Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, por ejemplo Guarinza en la Amazonía ecuatoriana y muchos más. Ellos mencionaron una totalidad de 8 o 9 proyectos. Y son proyectos que cada año Ecuador viene a promocionar. Pero lo que no dice el gobierno, lo que no dicen estos sectores mineros que vienen a promocionar la minería en Ecuador es de que estos proyectos no avanzan por las consultas, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, las consultas en Cuenca para proteger el agua y en contra de estos proyectos que pues van a contaminar y a destruir ecosistemas tan únicos e importantes en la lucha contra el cambio climático como es Loma Larga en el páramo de Quimsacocha. Entonces, yo creo que todos estos proyectos, el hecho que no hayan avanzado, gracias a esta movilización amplia, fuerte, firme, por parte de las comunidades afectadas y de organizaciones ambientales, muestra aquí en Canadá que pese a esta imagen como muy de color rosa en cuanto a la estabilidad minera, pues los hechos muestran una cara muy, muy diferente, ¿no?, en el territorio. Adicionalmente quisiera preguntarte, Viviana, sobre una declaración que lo hace en el marco de una entrevista a Santiago Yepes. Él fue presidente de la Cámara de la Minería y es un minero de Ecuador. Él, en declaraciones para el portal chileno BN, un portal pro minería, señaló que la presencia del presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, en Canadá significaba también el de facilitar un traspaso de acciones de una empresa canadiense, un traspaso parcial de acciones a una empresa china para continuar con un gran proyecto minero en Ecuador. Me parece que se refería a Guarinza. ¿Hubo algo sobre esto el día de ayer? Sí, esto es bastante interesante y como decía, se espera en esta entrevista que usted está nombrando en este portal Santiago BNA, Yepes, BN. Sí, BNE, sí. Se mencionó que uno de los objetivos del presidente Noboa era venir a promocionar ese proyecto. El presidente no lo nombró. Sin embargo, la empresa Solaris Resources Inc., basada en Vancouver, sí estuvo presente. Y eso es interesante porque cada vez que esta convención minera, digamos que comienza a concretizarse más o menos en el mes de noviembre, o sea, como 4 meses antes de que se realice, la convención pues saca su programa, ¿no? Y desde con anterioridad se comienza a saber qué empresas van a participar. Y digamos que ese programa es actualizado hasta unas semanas antes, y esta empresa canadiense Solaris Resources, que es la dueña del proyecto Guarinza en la Amazonía ecuatoriana, más precisamente en la cordillera del Cóndor, esta empresa nunca apareció en el programa, aunque en años anteriores ha tenido un papel protagónico en esta conferencia. En el 2020, por ejemplo, ellos vinieron y trajeron representantes de lo que la empresa minera denomina la Alianza Estratégica, con 2 comunidades Shuar, que son dos comunidades Shuar de las 47 comunidades Shuar que hacen parte del pueblo Shuar Arutam, y los trajeron para mostrarle a los inversores que supuestamente tenían la licencia social de este proyecto,
Pero el pueblo Shuar Arutam desde el 2019 ha estado diciendo que se oponen a la minería en su territorio y han denunciado esta alianza estratégica como un mecanismo por parte de la empresa de cooptar a las comunidades indígenas. Entonces, todo eso para decir que ahorita, el día de ayer, durante el Día de Ecuador, no se esperaba la participación de Solaris. Sin embargo, de repente Solaris está ahí y está otra vez con dos representantes Shuar de las comunidades Warins y Yawis, que hacen parte de esta alianza estratégica. Como volviendo a la pregunta, esto lo decía un poco como para contexto, a la pregunta sobre la transferencia de acciones. Sí, de una empresa china. Esto ha estado haciendo bastante ruido aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el mes de noviembre, la empresa Solaris anunció que estaba interesada en vender el proyecto y sabemos que lo iba a hacer porque esta es una empresa junior. Se sabe desde el comienzo que no va a que no tiene la capacidad de construir el proyecto, entonces tiene que venderlo a una empresa mucho más grande. Entonces anunciaron una empresa china que se llama Zijin. Sin embargo, esto digamos que alertó o despertó las alarmas aquí en Canadá porque en el año 2022 se creó una legislación aquí en Canadá que prohíbe que empresas chinas compren proyectos mineros canadienses, pero proyectos relacionados a los minerales y metales críticos que Canadá denomina críticos. Y el proyecto Warintza es un proyecto de cobre que, según el gobierno de Canadá, es un mineral crítico. Sin embargo, esta legislación en papel aplicaría a proyectos de minerales y metales críticos basados aquí en Canadá. Entonces, digamos que en papel Warintza no entraría no sería, digamos, abarcada o afectada por esta legislación. Sin embargo, ya han habido precedentes de un proyecto en Chile de litio, que también litio es considerado un mineral. Pero para un traspaso de estas acciones requiere de algún tipo de aprobación por parte del gobierno ecuatoriano, que es el que ha dado la concesión para ese proyecto. Sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No, si es que requiere para ese traspaso eventual de acciones entre la empresa canadiense y la compañía china de una aprobación del gobierno ecuatoriano. Pues la concesión está dada del gobierno hacia la empresa canadiense, entenderíamos. Sí, exactamente. Eso es lo que en este momento está, digamos, como expertos en la materia están tratando de entender aquí en Canadá, porque como decía, la legislación debería aplicar solamente para proyectos basados aquí en Canadá, no en el extranjero. Sin embargo, hay un precedente ya en Chile donde el gobierno canadiense le dijo a esta empresa canadiense, no puede venderle este proyecto de litio a esta empresa china. Entonces, a raíz de esto, quizás el proyecto de Warintza puede también ser afectado por esta legislación. Pero no hay antecedentes ni conocimiento cabal de que el presidente Noboa haya facilitado las cosas el día de ayer en esa presencia. No hubo mención, él no hizo mención a este proyecto. Ya. Ahora, pero no sabemos qué ha pasado detrás de bambalinas, porque sabemos que estuvo reunido con varias autoridades canadienses el día de ayer en la tarde. No se sabe exactamente, porque firmó unos compromisos allí, unos acuerdos. Noboa, ¿se conoce el alcance de los mismos? No, en este momento no estoy al tanto de los acuerdos que se hayan firmado. Ya, me imagino que será posible conocerlo en los próximos días, sobre todo Mining Watch, que está haciendo seguimiento muy cercano de todos estos temas, lo conocerá eventualmente. Sí, seguramente que sí, nos enteraremos en estos días. Para seguir adelante, cabe indicar también que en esta misma entrevista Santiago Yepes, el expresidente de la Cámara de la Minería de Ecuador, para el portal chileno, anunció ya hace 10 días la inminente reapertura del catastro minero como un compromiso que se había avanzado con el presidente de la República. A más de las declaraciones que hizo o de la alusión que hizo al catastro minero, la ministra
de minería de Ecuador, de energía y de minería en Ecuador. ¿Hubo alguna otra alusión al catastro minero en esta comparecencia? No, no hubo otra mención. No. Ya. Y por otra parte, esto es de mucho interés, pues el proyecto Loma Larga que tú has mencionado, que aquí lo conocemos como Quimsacocha, pues ese es el nombre de la región afectada. Loma Larga lo acuñó el expresidente Rafael Correa, que dio gran impulso a ese proyecto. En todo caso, Quimsacocha o Loma Larga tiene actualmente como el concesionario a Dundee Precious Metals, que compró hace algunos años ya a otra empresa, entiendo que canadiense, I Am Gold, si no me equivoco, y hubo también una transición adicional allí con otra empresa. Pero lo que quisiera preguntar, pues es de mucho interés en esta zona, es ¿hizo presencia Dundee Precious Metals en este cónclave y en este Día de Ecuador? ¿Realizó alguna presentación y algo importante que resaltar si es que lo hubo? Sí. Entonces, después de que el presidente Noboa hizo su discurso y las ministras, vinieron presentaciones por parte de 9 empresas canadienses con proyectos en Ecuador. Como mencionaba anteriormente, una de ellas fue Solaris, ¿no? Hablando sobre Warintza, y la otra también fue Dundee Precious Metals, que es la dueña del proyecto Loma Larga o Quimsacocha. La presentación, la verdad, a mi parecer, ellos el año pasado también hicieron una presentación, pero siento que no han podido como dar nueva información. La información que ellos dieron en su presentación es la misma, la verdad, que han publicado en su sitio web, ¿no? En su presentación corporativa. Y yo siento que es por el fallo, ¿no? Constitucional del año pasado que mantiene suspendido el proyecto. Entonces yo creo que no, dado a esto, ellos saben muy bien que no pueden también, digamos, que promocionar abiertamente el proyecto porque está suspendido, dado a la falta de consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades indígenas en el páramo. Además de la presentación que hicieron durante el Día de Ecuador, también tenían su propio stand en la conferencia. Entonces, ¿cómo funciona aquí esta convención minera? Es de que, o sea, esto es un centro de convenciones gigante en el centro de Toronto. Y hay las salas donde se hacen las presentaciones, pero también hay una sala gigante donde cada empresa minera tiene su propio stand, ¿no? Tiene su propio como cubículo, es la palabra, tiene su propio cubículo y tienen ahí como folletos y tienen, digamos que pósters con sus proyectos, y Dundee tenía su cubículo ahí. Sin embargo, era bastante pequeño. No había, la verdad, mucha información sobre Loma Larga. Si bien me acuerdo, yo también estuve el año pasado ahí y había más información sobre Loma Larga. Esta vez solamente habían como 2 folletos pequeñitos, con más enfoque en sus proyectos en Bulgaria y en el este de Europa, con una mención muy breve sobre Loma Larga en un mapa, ¿no? Donde ubican sus proyectos. Entonces, no sé, yo creo que esto abre la conversación y creo que el hecho que la Corte hubiera suspendido, hubiera reafirmado la suspensión del proyecto el año pasado, yo creo que debe tener preocupados a la empresa. Bien, un tema, y perdón por el abuso del tiempo, pero es muy interesante escucharte, Viviana. Hay mucho interés, además, en esta zona del país sobre estos temas mineros. Hace algún tiempo tuvimos una entrevista que está colgada en nuestro portal con el experto en minería, en geología, William Sacher. Él es un destacado académico de la Universidad Andina Simón Bolívar. Le preguntamos en esa ocasión a William Sacher por qué sí minería y en forma tan exitosa en Chile, que es parte importantísima de su PIB, o también en el Perú. Lo que le entendimos a William Sacher, y nuestros oyentes pueden juzgarlo ingresando a esa entrevista en nuestro portal, él señaló que hay una gran diferencia entre Ecuador y los países mencionados,
pues Chile y Perú cuentan con vastas zonas desérticas. Ecuador no. Ecuador tiene las principales mineras ubicadas en zonas de alta densidad poblacional, con una demografía bastante alta de estas zonas mineras. Hay también presencia de pueblos ancestrales en algunos de estos proyectos. Por otra parte, Ecuador, por su calidad de país andino, también haciendo relación a la ubicación de las minas, es un país con una alta actividad sísmica, lo que engendra un altísimo riesgo para las famosas relaveras. También la actividad volcánica en Ecuador es intensa. Y por otra parte señalaba que en la sierra ecuatoriana es en donde están ubicados los humedales, es decir, los orígenes de las fuentes de agua en Ecuador, y que para su criterio William Sacher decía: Ecuador no es un país apto para la minería. Quisiera saber en qué medida, Viviana, tú en calidad de coordinadora de este programa para América Latina de Mining Watch, coincides con la visión de este académico francés William Sacher. No, plenamente. Plenamente coincido con lo que dice William. Yo creo que Ecuador, al ser un país tan pequeño, o sea, comparado a sus dos, yo creo que cualquier contaminación ambiental o desastre ambiental por una explotación minera puede causar efectos devastadores para los ecosistemas, como bien se ha dicho, ecosistemas que son sumamente frágiles y sumamente importantes para la provisión de agua potable, ¿no? En Ecuador, pero también efectos para las comunidades, no solamente que están ahí, al lado o directamente afectadas por el proyecto, pero abasta a toda la población, porque a la final el agua afecta a todo el mundo, ¿no? A su alrededor por miles de kilómetros. Eso es el trabajo, ¿no? De las cuencas, ¿no? De las cuencas llegan a todas partes. Entonces, cuando una geografía tan diversa como la tiene Ecuador, ¿no? Sierra, Amazon, o sea, esto puede también afectar, o sea, tiene los efectos y un desastre como de relaveras, ¿no? Pueden desastres muy grandes. Una comparación que quizás no es justa, la voy a hacer porque se me viene a la cabeza, porque hemos estado trabajando bastante en El Salvador. El Salvador, como bien saben, es uno de los países más pequeños en América, pero un país poderoso también, y allá se ha prohibido la minería, ¿no? Desde el 2016, 2017, si no me acuerdo bien el año. Uno de los 2 años, ¿no? Se votó en la legislatura salvadoreña para proteger el agua y en contra de la minería metálica. ¿Y por qué se dio esto? Porque las comunidades, organizaciones ambientales, se dieron cuenta que cualquier proyecto minero, por más pequeño que fuera, iba a tener efectos devastadores en un país tan pequeño, donde todos los ríos, digamos que circulan todo el territorio salvadoreño. Entonces, por más de 10 años lucharon... De alguna manera da un reflejo para la situación de Ecuador, que es otro país pequeño. Sí. ¿Y esta situación, esto ya por curiosidad, con Bukele se mantiene? O se mantiene, y yo creo que se empeora. Es bastante la situación. Nosotros ahorita estamos apoyando a un movimiento bastante amplio, liderado por una organización ambiental que se llama CEDES, y la razón de esto es porque en enero del 2023 Bukele arrestó a 5 defensores del agua que fueron precisamente parte importante de la lucha contra la minería metálica, y que lograron esta prohibición en el 2016-2017, y a raíz de esto el gobierno de Bukele arrestó a estos 5 defensores el año pasado. ¿Por qué? Porque Bukele quiere reactivar la minería en El Salvador. Entonces hay
una situación bastante preocupante en cuanto a la criminalización e intimidación de defensores del agua, de defensores ambientales. Entonces, dado los hechos que han pasado en el último año, movimientos bastante sutiles por parte del gobierno para reactivar esta minería, para abrir al país de nuevo a la minería. Entonces, estas 5 personas estuvieron detenidas por más de 9 meses, desde enero hasta septiembre. Fueron liberadas, pero en este momento todavía se encuentran bajo arresto domiciliario. Hay una corriente prominera con Bukele, entonces nos acercamos ya al final. Viviana, quisiera retornar a los temas de Ecuador. Hay un tratado de libre comercio sobre el cual se ha hablado también y se ha mencionado el día de ayer, un tratado de libre comercio que abre oportunidades pero representa también amenazas. Dicho sea de paso, Ecuador acaba de aprobar a través de la Asamblea Nacional el acuerdo con uno de los países más mineros en el mundo y con más cuestionamientos por sus prácticas ambientales, con la China. Ahora se habla de este tratado de libre comercio con Canadá. Y estuvieron allí Mining Watch Canadá, estuvo también Amnistía Internacional y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, reuniéndose con un Comité Permanente de Comercio Internacional, entendemos del gobierno canadiense, la Cámara de los Comunes, para comentar la situación de Ecuador. La advertencia que llevaron, entre otras cosas, fue que se estaba dejando de lado a la población potencialmente afectada por la minería en Ecuador en estas conversaciones previas sobre el posible TLC. Si nos puedes comentar un poquito más sobre ese tema. Sí, efectivamente, como lo menciona, nosotros fuimos a testificar a la Cámara de Comunes sobre este potencial tratado de libre comercio y a expresar nuestras preocupaciones, ¿no? Si se llega a firmar este tratado de libre comercio, especialmente haciendo eco a las organizaciones ambientales y las comunidades afectadas por estos proyectos mineros canadienses en Ecuador, porque las consultas, el año pasado, cuando se anunció que había interés de comenzar conversaciones exploratorias sobre este tratado de libre comercio, el gobierno de Canadá abrió una convocatoria en enero del 2023 para organizaciones canadienses para enviar textos, ¿no? Expresando cuáles serían como puntos de interés sobre un tratado de libre comercio con Ecuador o preocupaciones. Nosotros mandamos textos a Amnistía Internacional, con el Centro de Políticas Alternativas de Canadá, sindicatos, los sindicatos más grandes canadienses también enviaron textos haciendo mención sobre preocupaciones para los derechos de los trabajadores en Ecuador y más de 30 organizaciones, pero también de la industria minera y de la agricultura enviaron textos. Esto por un lado, aquí en Ecuador. Por el otro lado, quiero decir aquí en Canadá, por el otro lado en Ecuador, tengo entendido, hablando con comunidades y organizaciones, de que este proceso de consulta no se ha realizado. El gobierno ecuatoriano no ha consultado a la población ecuatoriana sobre lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre este eventual tratado de libre comercio con Canadá? No ha convocado, no ha abierto un espacio donde se pueda debatir el objetivo y si esto en verdad es beneficioso para Ecuador. Durante la audiencia, en las últimas 2 semanas, se realizaron 3 audiencias. Nosotros como Mining Watch participamos en la primera, hubo otras 2 y en la última que se realizó el jueves pasado, participaron miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, pero también participó el embajador de Canadá en Ecuador. Y una de las cosas que los parlamentarios, los diputados canadienses le preguntaron al embajador canadiense fue textualmente si ha realizado una consulta en Ecuador. ¿Qué dice la población ecuatoriana sobre este posible tratado de libre comercio? Y la respuesta del embajador canadiense fue contundente. Dijo, no se ha realizado una consulta en Ecuador, sin embargo,
y esto fue, digamos que reveló esto porque no sabíamos, pero dijo que el gobierno ecuatoriano le había pedido ayuda al gobierno canadiense para realizar un proceso de consulta muy parecido al que se realizó aquí el año pasado en Canadá. Sin embargo, esto abre bastantes preguntas y al menos desde nosotros, desde MoneyWatch Canadá y otras organizaciones de derechos humanos canadienses, nos preguntamos cuán valioso es abrir un proceso de consulta a estas instancias en Ecuador cuando las negociaciones están formales, están a punto de comenzar en abril, ¿no? Se va a haber un espacio, ¿verdad?, democrático, amplio, donde las organizaciones y comunidades puedan expresar su posicionamiento sobre este Tratado de Libre Comercio. Yo creo que hay más preguntas que respuestas aquí. Bien, para finalizar, Viviana, si bien aquí en Ecuador hay una frase acuñada por un histórico, intelectual y político, Remigio Crespo, que dice: en política se ve tostar granizo, es decir, es el mundo de lo imposible. Quisiera preguntarte finalmente, ¿qué significa este eventual tratado de libre comercio con Canadá? ¿Y puede significar una amenaza en el sentido de que podría superponerse a la legislación nacional, a lo que indica la Constitución de la República, a lo que han señalado consultas populares, a la obligación de contar con licencias ambientales, a la obligación de contar con consulta previa, libre e informada por parte de los pobladores afectados? ¿Puede un TLC superponerse a todo eso? Desafortunadamente yo pienso que sí, y yo creo que esa es la razón por la cual Canadá está buscando firmar este Tratado de Libre Comercio. Ya se ha dicho en ocasiones en este espacio formal del Parlamento, durante estas audiencias, el gobierno canadiense ha sido contundente. Se ha dicho que el objetivo principal de este Tratado de Libre Comercio es afianzar y aumentar la inversión minera canadiense en Ecuador. ¿Cómo? Incluyendo el mecanismo de ISDS, este mecanismo de Estado inversor, cuyo objetivo es proteger a la inversión canadiense en Ecuador. Si por alguna razón el gobierno ecuatoriano decide parar un proyecto minero para proteger la naturaleza y para proteger el derecho de las comunidades a decir no y el derecho de la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Entonces, esto para decir que definitivamente si se llega a firmar este Tratado de Libre Comercio, yo creo que va a ser bastante preocupante porque esto va a significar mayor inversión minera canadiense en Ecuador y por lo tanto va a significar mayores conflictos socioambientales en el país. Como ustedes bien saben, en este momento ya Canadá es uno de los principales inversores en el sector minero en Ecuador y por lo tanto Canadá es uno de sus proyectos mineros son altamente conflictivos en Ecuador. Entonces, es obvio pensar que mayor inversión va a significar mayor violencia en los territorios, mayor contaminación ambiental y menos soberanía para el pueblo ecuatoriano. Porque si este Tratado de Libre Comercio incluye este mecanismo de ISDS, Estado inversor que protege a las corporaciones, pues se delega este poder de decidir en Ecuador a las empresas transnacionales. Bien. Viviana, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dado. Gracias por la muy importante información. Gracias a ustedes por este espacio y que tengan un buen día. Viviana Herrera es la coordinadora interina del Programa para América Latina y es responsable del seguimiento de los proyectos mineros canadienses en Latinoamérica. Una experta con experiencia en algunos países latinoamericanos, incluyendo Bolivia, y es especializada en ciencias políticas y estudios internacionales con enfoque en derechos humanos y América Latina en la Universidad Montreal, en Canadá. Son las 9:04. En mi futuro me